En el año 2019, en el mes de julio, una institución americana cristiana llamada Lifeway Research hizo una encuesta entre 2.500 cristianos protestantes allá en Estados Unidos. El objetivo de esta encuesta era ver cuál era la relación que tenía la iglesia con la palabra de Dios. Así que le hicieron varias preguntas relacionadas a cuántas veces lee la Biblia y cuestiones así. ¿Cómo cree usted que salió el resultado de esa encuesta? Solamente 1 de cada 3 cristianos, o que se llaman cristianos, leía a diario la Biblia. 1 de 3. Solamente el 27% reconocía leer la Biblia, aunque sea más de una vez a la semana. Y un 12% reconoció que nunca leía la Biblia. El 11% dijo que meditaba en lo que había leído al menos una vez al mes. Y el 33% entendía que la Biblia era necesaria para tener una correcta relación con Dios. Imagínense, 1 de cada 3 cristianos pensaba que la Biblia era fundamental si quería tener una buena relación con Dios. Solamente 1 de cada 3. Significa que 2 de cada 3 cristianos no piensan que para tener una relación con Dios es necesario la Biblia. Amado hermano, no estamos engañando a nadie cuando decimos que ciertamente en muchos lugares el cristianismo está en una seria crisis. Lo que vemos en el cristianismo americano, quizás en nuestro lado de acá todavía no estamos a esos niveles, pero no le andamos muy lejos y es lo que nos espera en el futuro, a menos de que podamos reflexionar al respecto. La iglesia de hoy, en muchos sentidos, se ha ido olvidando de las Escrituras. Incluso los expertos están acuñando un nuevo término, analfabetismo bíblico. Hay cristianos que son bíblicamente analfabetos, que no conocen las Escrituras. ¿Esto qué puede traer como consecuencia hacia el pueblo de Dios? ¿Por qué la Biblia es importante para nosotros como cristianos? Hoy lo vamos a ver a lo largo de este pasaje que tenemos hoy por estudiar. Si recordamos el contexto, hasta aquí hemos venido viendo las batallas de Josué, de Israel, en la toma de la tierra prometida. Ellos ya han peleado contra Jericó, han peleado contra Ai 2 veces, y la última vez vimos cómo Israel se enfrentó a una coalición de ciudades al sur, de 5 ciudades al sur, y cómo aparte de esas ciudades también destruyó a 7 ciudades más que estaban cerca. Pero ahora Israel se está enfrentando a un nuevo enemigo, un enemigo como nunca antes se había enfrentado en la tierra prometida. Y vamos a ver que el secreto para alcanzar la victoria no es ningún secreto. El secreto es la palabra de Dios. Yo he dividido este mensaje en 3 secciones. En la primera sección vamos a ver la gran crisis que se le presenta a Israel. Y en la segunda y tercera sección vamos a ver cómo esa crisis le dio oportunidad a Israel para mostrar su fe en Dios y su obediencia a la palabra de Dios. Así que comencemos viendo la crisis. Yo he titulado a este punto, una gran prueba por delante, versículos del 1 al 5. Entre los primeros versículos vemos que se forma una nueva coalición. Esta vez ya no son de ciudades del sur. Esta vez son ciudades norteñas. Esta es la coalición del norte. Y el versículo 11, el versículo 1 del capítulo 11, ¿quién era la cabeza de esta coalición? Javín, rey de Hazor. Hazor era una ciudad muy grande, era en el norte de lo que era la tierra prometida, era la capital de esas ciudades-estado.
Era una ciudad fuertemente amurallada. Tenía un sistema de provisión de agua para poder resistir el sitio a la ciudad por muchísimos meses. Era una ciudad preparada para la guerra. Y ahora Javín no estaba solo, sino que este rey comenzó a convocar a otros reyes de otras ciudades-estado de todo el norte y de todo lugar de la tierra prometida, de todo Canaán. Ahí están los versículos 2 y 3 para hacer un rápido resumen. Javín mandó a llamar a Madón, a Simón, a Aksaf, a todos los reyes que estaban en el norte de las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, y a los ejércitos de los llanos y a las regiones de Dor, y a los cananeos, al oriente y al occidente, a los amorreos, a los eteos, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas, y a los heveos que vivían en las faldas del Hermón. Es una coalición, no como la anterior, amado hermano. La anterior sería un chiste, eran 5 reyes. La anterior era un chiste comparada con esta nueva coalición. Es un grupo inmenso, es una fuerza militar que el versículo 4 nos los describe muy gráficamente. Mira lo que dice el versículo 4. Y salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. ¿Cómo es comparado este gran ejército? Como la arena del mar. Era una cantidad increíble de personas que esta vez se habían reunido para pelear contra Israel. Y no solamente tenían una ventaja en cuanto a su cantidad de personas. Sabemos que no es lo mismo que pelearse 1 contra 1. Si alguna vez usted ha tenido un pleito por ahí, no es lo mismo pelearse 1 contra 1 que 5 contra 1. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Israel ciertamente estaba en desventaja en cantidad, pero mira cómo termina el versículo 4. Y con muchísimos caballos y carros de guerra. Para nosotros hoy en día los caballos y los carros de guerra, imagínate un ejército que sale a pelear con caballos y carros de pelea. Hoy en día eso parecería un chiste, de verdad. Hoy en día un soldado agarra una pistola y ¡pah! Listo. Suficiente. En aquel tiempo no, amado hermano. Recordemos que en aquel tiempo la pelea era básicamente cuerpo a cuerpo. Y tener caballos y tener carros de guerra era tener lo supremo, estar en el top en cuanto a armas de milicia. Es como el equivalente que tiene hoy Estados Unidos a nivel mundial, que es el que produce las armas. En cierta manera eso me pone a pensar si es que a Estados Unidos le conviene bastante la guerra. No es cierto, porque él produce y vende las armas y siempre está en el tope de la tecnología en todo. Pues así estaban esta coalición del norte. Estaba no solamente lleno de un gran ejército, sino un ejército altamente preparado. Para que tengas una idea, hasta este momento en la Biblia solamente hay otro ejército que se nos dice que tenía caballos y carros de batalla. ¿Alguien se acuerda cuál sería ese ejército? Egipto. Que Egipto en ese momento era la máxima potencia de su época, o por lo menos en esa región. En Éxodo capítulo 14, versículo 3 nos dice, siguiéndolo los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército. Estamos hablando que estas personas, este grupo de ciudades estaban, por decirlo así, en un nivel tal que si ellos hubieran querido, hubieran podido hacer la guerra con la máxima potencia de su época, que era Egipto. Estamos hablando entonces que no es cualquier enemigo, son un montón y están muy bien equipados. Mira el versículo 5. Todos estos reyes se reunieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra
Israel. Imagínate, hermano, lo que fuera si tú fueras Josué y te enteras de esta situación. Que hay semejante ejército en tu contra. Amado hermano, hoy estamos cerrando un año y este ha sido un año de muchas pruebas, en muchos sentidos. Quizás la parte económica la hemos resentido muchísima parte de la población peruana, muchísima. A menos de que tú tengas un trabajo fijo y estable, recuerde que el 70% de la población peruana no está formalizada en cuanto a su trabajo. A menos de que tú trabajes para una gran compañía, posiblemente este año ha sido muy difícil económicamente. Aparte de otros grandes sufrimientos que se han presentado este año. Y déjame decirte que el 2024 posiblemente no va a ser muy diferente. Va a haber muchos otros problemas más por delante que nosotros vamos a tener que enfrentar. Sería genial poder decir, como dicen algunos, que este 2024 va a ser el año que el Señor va a abrir las ventanas y va a derramar bendiciones. Y dan esta suerte de profecías que luego llega a final de año y no se cumplieron ninguna, pero a la gente le encanta escuchar. No, hermano, lo cierto es que este 2024 vamos a tener que enfrentar problemas, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, crisis en salud. Dios no lo quiera. Pero quizás este año va a ser demasiado difícil a más de uno que podamos estar acá. Y no podemos, a final de cuentas, evitarlo. El tiempo va avanzando. Como ese ejército venía contra Israel y no podía evitarlo, así el tiempo va haciéndonos llegar hacia donde están los problemas. Y tarde o temprano los vamos a tener que enfrentar. Ahora, tú puedes ver los problemas, como bien lo dijo el hermano Gerson al inicio. Los problemas pueden dejarte caer y dejarte en el piso y desanimarte y más bien tú decir, pues, ¿para qué vivo? Si voy a ir de problema en problema. O puedes ver los problemas como lo que son, oportunidades para mostrar fe en el Señor Jesucristo. Oportunidades para que nuestra fe se fortalezca. Y a eso llegamos en el versículo del 6 al 9, la oportunidad que tuvo Israel de mostrar la fe. El relato no nos dice cómo Josué se enteró lo de la coalición del norte, pero yo te pido que te pongas un momento en los zapatos de Josué. ¿Cómo hubiera reaccionado tú de saber que tu pequeño ejército, que lo que tenía era armas básicas, primitivas, por decirlo así, se iba a enfrentar a un gran ejército como este? Amado hermano, yo no sé usted, pero a mí me hubieran temblado las gallinas y se me ponía la piel de rodillas. No se nos dice cómo, pero Josué se enteró. Quizás Dios se lo dijo directamente. O quizás el servicio de inteligencia se lo dijo. Pero lo que más nos importa, y es lo que tenemos acá en la Biblia, son las palabras que Dios le dijo a Josué cuando él se enteró de la noticia. Mira el versículo 6. El Señor le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás. Desjarretar es soltar las amarras, las sillas, no es cierto, es botar al jinete a final de cuentas. Desjarretará sus caballos y a sus carros quemarás a fuego. Dios le está dando su palabra a Josué en medio de la crisis. Dios le estaba diciendo que Él, Dios, los va a vencer. Esta promesa implica, amado hermano, que Dios es superior a los ejércitos. A todos esos ejércitos juntos, Dios es superior a ellos y Dios puede y Dios quiere derrotarlos. Y Josué tenía que saber esto, y saberlo no es el problema. Amado hermano, saber la palabra de Dios no es el problema. Nosotros sabemos y conocemos de las promesas de Dios. ¿Sabe dónde está el verdadero problema?
en confiar en ellas cuando llegue el momento de la crisis. Si tú tienes algunos años, no muchos, basta un par de años en el cristianismo para que tú puedas conocer gran cantidad de las promesas de Dios que tienen las Escrituras. Pero cuando hablo de promesas no hablo simplemente de saber versículos al azar o usted ha visto de estas fichitas que se les llama semillitas de fe, donde hay versículos muy bonitos, sí, muy bonitos, no digo que no, pero muchas veces el que la lee la saca de su contexto. A eso no me refiero. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, durante esta pandemia pasada, muchos cristianos se aferraban en el Salmo 91:10 que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Muchos cristianos se aferraron a eso pensando que era una promesa que podían aplicar directamente a ellos, sin entender el contexto en el cual esa promesa se dio, no a nosotros, se le dio a Israel. Y de allí nosotros tenemos que entender cómo aplicarla a nosotros. Porque déjame decirte, muchos cristianos que creyeron en esa promesa mal aplicada, incluso se murieron por el virus. ¿Qué pasó? ¿Falló la promesa? No, la promesa no falla. Lo que falla es el entendimiento, la interpretación de esa promesa. Esa promesa está dada en el término del antiguo pacto, donde la salud, el bienestar de salud, era una consecuencia directa de la relación con Dios. O sea, si ellos eran obedientes al pacto, recibían bendición. Si ellos eran desobedientes al pacto, ¿qué recibían? Maldición. En ese contexto es que bajo el antiguo pacto la salud, la buena salud era una consecuencia de obedecer correctamente a Dios. Porque era una forma visible de poder ver la consecuencia. Pero bajo el nuevo pacto ya no se aplica de esta manera directa. Hay cristianos que se enferman. Hay cristianos que mueren. Claro que sí, amado hermano. No, el punto no es que ningún mal nos va a llegar. No, el punto, amado hermano, es el mayor de los males. La muerte eterna nunca tocará a los que descansan en Cristo. Nunca tocará. Este cuerpo, polvo es, y al polvo volverá, pero el Señor nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado donde ya no será tocado por ningún mal, por ninguna enfermedad. Entonces yo tengo que entender las promesas de Dios dentro de su contexto. Hay promesas, por ejemplo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo estoy seguro que salvo a Avi, todos me pueden repetir eso de memoria y bien aprendido. Pero a la hora de la crisis, ¿cómo estamos con respecto a esa promesa? Mientras no estamos en crisis, está en el top 10 de los versículos que tenemos en la cabeza. Pero llega la crisis y se va al puesto 9999. Es en lo último que pensamos cuando estamos en medio de la crisis. No, amado hermano, Josué tuvo que confiar en la palabra de Dios en medio de la crisis. Eso es lo que yo admiro de parte de Josué, porque él no solamente tuvo la palabra, él creyó la palabra. Josué logró ver el mundo no desde lo que ven los ojos naturales. Josué logró ver el mundo como lo ve el Señor. Logró poner su confianza en el Señor. Es más, la promesa de Dios tiene hasta un tinte burlesco. Ellos vienen con carros, vienen con caballos. ¿Sabes lo que vas a hacer tú? Tú vas a quitarle la montura para que el jinete se caiga. Esos carros poderosos de última tecnología, comprados gastando presupuesto en la milicia, tú los vas a incendiar y se van a quemar. Lo que eran las poderosas armas del enemigo van a quedar completamente inutilizadas. Dios va a entregar ese mismo día a Israel en sus manos a esos ejércitos. Así que Josué
no tenía que temer. Es maravilloso, amado hermano, que Dios conforte nuestros corazones cuando nosotros tenemos dudas y temores. Qué maravilloso es que Dios entiende que somos débiles, que cuando vemos crisis, nuestro corazón se agita y nos llenamos de temor. Pero al mismo tiempo Dios nos ofrece refugiarnos en su palabra, refugiarnos en Él. Así que Israel, ya fortalecido por el Señor, sale a la guerra. Versículo 7 nos dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Tener la promesa no exime a Israel de ir a la batalla. El Señor le dijo: yo los entregaré, pero Israel tuvo que ir a pelear. Eso está claro, ¿cierto? Y acá Josué vuelve a valerse de la estrategia. Otra vez, ataque sorpresa. Vino de repente. Los atacó por sorpresa. En el episodio, a diferencia del episodio pasado, donde vimos la intervención sobrenatural de Dios, ¿se acuerda qué hizo Dios con aquellos 5 ejércitos que fue sobrenatural? El granizo del cielo, ¿se acuerda? Incluso nos dice que más personas murieron por el granizo de Dios que por la misma espada de Israel. En aquella batalla pasada, Dios intervino directamente. En esta batalla Dios no interviene de esa manera. Pero es Dios quien le da la victoria a Israel. Versículos 8 y 9. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefot Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. No se nos da muchos detalles de la batalla, pero hay 2 cosas que se nos quedan completamente en claro. 1, Dios los derrotó. La victoria, ¿de quién es? Dios. Dios prometió y Dios es quien le dio la fuerza a Israel para pelear. Esa es la segunda cosa. Israel tuvo que pelear. La promesa de Dios no involucra inacción del pueblo de Dios. La promesa de Dios más bien nos debe nosotros llevar a confiar en Él para actuar. Así que vemos en esta primera parte del mensaje que cuando se presenta una crisis es la oportunidad del pueblo de Dios de que muestre que confía en su Dios. Amado hermano, piensa, este 2023 que hoy termina, ¿cuántas crisis hemos pasado? Piensa en alguna en particular. ¿Has mostrado tu fe o has tropezado? Si has tropezado, Dios te da una nueva oportunidad. Levántate y continúa adelante. La próxima vez que venga una crisis, recuerda que Dios te está dando la oportunidad para que pongas tu confianza en Él. Pero en tercer lugar, la crisis no solamente es oportunidad de fe, la crisis es oportunidad de obediencia. Versículos del 10 al 15. A partir del versículo 10 tenemos el mismo patrón que tuvo Israel cuando alcanzó la victoria en la pelea anterior. Israel le gana a la coalición y entonces comienza a combatir todas las ciudades que están cerca al lugar de la batalla. Voy a hacer un resumen porque es algo larguito. Versículo 10 y 11. Atacó a la ciudad de Hazor, que era la capital, era el lugar donde se había armado la coalición. Mató a su rey, mataron a todos los habitantes que estaban allí y prendieron fuego a la ciudad. Prendieron fuego a la ciudad. ¿Se acuerda cuáles ciudades fueron destruidas también en nuestro relato hasta aquí? ¿Ah? ¿Qué ciudades fueron destruidas? La primera, Jericó. Falta otra.
Ay, ya me acordé, ya me acordé. Solamente en el libro de Jueces se nos narra 3 ciudades que fueron destruidas completamente. Jericó, Ai y ahora Hazor. ¿Sabe por qué estas 3 ciudades? Porque estas 3 ciudades encabezaron en cierta manera la resistencia contra Dios. Estas 3 ciudades representan a personas que se estaban oponiendo a los propósitos de Dios y recibieron el máximo castigo. Fueron completos, no solamente mataron a la población y a su rey, sino que la misma ciudad fue quemada completamente. Versículos 12 y 13. También nos dice que Israel derrotó a la demás población como lo había dicho Moisés. Vamos a leer, dice versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Versículo 14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar ninguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y Josué lo hizo, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Mira, amado hermano, Josué destruyó lo que tenía que destruir, pero preservó lo que tenía que preservar. Dios le había dicho a Moisés en Deuteronomio capítulo 7 que a las ciudades, a los pobladores, los matara. Recordemos que no es una cuestión de genocidio. Recordemos que es una cuestión de justicia divina. Estos pueblos habían pecado y merecían la muerte. Y Josué mató a la población. Pero en Deuteronomio 6, el Señor le había dicho a Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades buenas y grandes que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le había dicho a Moisés: las ciudades, vas a matar los pobladores, pero ¿qué van a hacer con las ciudades? Las van a tomar para sí. No sé si tú has visto, hay algunos lugares donde se estila alquilar un apartamento que ya viene completamente amueblado. No es cierto. Usualmente en nuestro estrato social alquilamos un apartamento vacío y nosotros llevamos las cosas. Pero hay en otros estratos sociales más arriba, usualmente, donde tú alquilas un departamento y ya está listo para mudarse. Tiene la cama, tiene los muebles, tiene todo, está completamente acondicionado. Tú nada más vas y entras y vives ahí. Básicamente esto era lo que Dios le había dicho a Moisés. Más de 40 años atrás le había dicho: ustedes van a matar a la población y la ciudad es para ustedes. Pero de esto ya habían pasado más de 40 años y Josué mantenía en su oído la palabra de Dios, la instrucción tal como Dios se la dio a Moisés y Moisés se la dio a Josué. De esa misma manera Josué guardó el hacer la palabra de Dios. Amado hermano, ¿cuál es el secreto de la obediencia de Josué?
¿Sabes cuál es el secreto? Meditar la palabra. Ya en el capítulo 1, versículo 8, el Señor le había dicho a Josué que nunca se aparte de su boca, ¿qué cosa? El TikTok. De sus ojos, que nunca quite su mirada de su celular. No. ¿Dónde mandó a Josué Dios meter las narices? Día y noche. En la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y para hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado hermano, Josué tuvo la oportunidad de mostrar que él verdaderamente era obediente a Dios en medio de la crisis. Fue en medio de la crisis que Josué pudo mostrar que escuchaba la palabra y la ponía por obra. Dios permite las crisis en nosotros para que nos demos cuenta de qué tan verdaderamente obedientes somos. Es fácil decir que somos obedientes cuando no estamos en medio de la tentación. Es fácil aquí decir, no, yo resisto cuando en familia me dicen, porque ahora, hoy en la tarde, hoy en la noche, ¿cuántos de nosotros vamos a sufrir la tentación de un traguito? Y para más de uno posiblemente es un área débil que sabe que no puede, que de repente eso no va a terminar en un traguito. Va a terminar en una borrachera, que eso termina. ¿Cuál es el problema de la borrachera? Tú terminas perdiendo el control de ti mismo y terminas haciendo cosas en contra de tu prójimo, en contra tuyo, pero sobre todo en contra de nuestro Dios. Ese es el gran problema de la borrachera. Y por eso es que aquel que tiene problemas y sabe que un traguito no va a terminar en un traguito, va a sufrir la tentación de tener que enfrentarse a la burla de su familia, de tener que enfrentarse a una persona. Oye, pero tú que ayer justo hablaba con alguno de ustedes y me contaba eso que le sucedió en Navidad, ¿no es cierto? Burlas de la familia. Sí, que desde que eres cristiano, desde ustedes los evangélicos, que ustedes acá se burlan de nosotros, nos meten presión para que nosotros cedamos. Pero es en esa crisis donde, si la palabra de Dios está en nuestro oído, podemos soportar la tentación. Tenemos la oportunidad de mostrar que verdaderamente tenemos fe en el Señor Jesucristo. Así que las crisis no son malas, hermanos. Las crisis, a final de cuentas, me llevan a que yo pueda mostrar mi fe y mi obediencia. Y eso no puede ser malo en sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, creo que no es difícil encontrarlo como el máximo ejemplo de obediencia a Dios, ¿cierto? Dígame versículos que nos muestren que Jesús fue obediente al Padre. ¿Alguien que se acuerde alguno? Su comida era hacer la voluntad del Padre. Eso está en el Evangelio de Juan. En Efesios 2:8 nos dice que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. En Hebreos 5 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y recuerde esta frase que más tarde la voy a mencionar de regreso. ¿Aprendió qué cosa? Obediencia. En Juan 5:30, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. No es difícil saber que Jesús es el máximo referente en cuanto a obediencia a Dios. Pero ¿tú sabías que también Jesús tenía fe en Dios? Suena como contraintuitivo, ¿no es cierto? ¿Cómo que Jesús tiene fe en Dios si Él es Dios? Claro, Jesús es Dios, no digo que no.
Pero es que recuerda que Jesús adquirió la naturaleza humana, se encarnó. Y en su naturaleza humana, Él se despojó de toda su gloria, Él se humilló y se sometió a la voluntad de Dios. Él no dependió de sí mismo, no dependió de su poder, no dependió de su conocimiento, no dependió de su sabiduría. En su humillación Jesús dependió absolutamente de Dios. Y eso es la fe, depender de Dios. Así que sin duda alguna, el Padre Celestial no solamente es el Padre de Jesús, sino también, hablando desde su naturaleza humana, es el Dios de Jesús. Y eso lo dice las Escrituras. Escucha las mismas palabras de Jesús en Juan 20, 17. Cuando trataron de tocar a Jesús después de que Él se había resucitado, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido, y primero dice, a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y luego dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Jesús está hablando a las 7 iglesias y le promete a una de ellas y le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y le escribiré, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús está diciendo acá que el Padre, ¿quién es? Es su Dios. Amado hermano, Jesús no solamente es un referente a nosotros en cuanto a obediencia, sino también en cuanto a fe. Es el máximo referente de la confianza en el Señor. Jesús se mantuvo firme, no frente a un gran ejército. Jesús se mantuvo firme frente al mayor de los enemigos, que es la muerte misma. Jesús fue a la muerte y murió con su plena confianza en el Señor, por lo cual el Señor lo resucitó y le dio la victoria sobre sus enemigos. Pero amado hermano, si Jesús es el ejemplo de obediencia y de fe, nosotros tenemos que aprender a seguir ese mismo camino. Hoy, 31 de diciembre, saque sus cuentas. ¿Cuántas veces leyó en este año las Escrituras? Yo te propongo algo. Existen muchos calendarios para leer la Biblia durante todo un año. Toda la Biblia en un año. Existen muchos. Si alguno quiere, pues yo puedo buscar y compartimos uno en el grupo de la iglesia y podemos comenzar a leer la Biblia juntos todo este 2024. Pero amado hermano, el punto es, si tú no comienzas a corregir esa dejadez que has tenido, vas a terminar ignorando las Escrituras y la ignorancia te lleva a alejarte de Dios. La iglesia de nuestro Señor carece del entendimiento más básico de la palabra. Conversando con algunos de ustedes, me cuentan sus historias de cuando hablan con otros cristianos, donde a veces no llegan a entender cuestiones fundamentales o elementales del cristianismo. ¿Saben? Este año que hemos terminado, 2023, hemos incursionado como iglesia en comenzar a hacer pequeños reels, shorts, y videos de 1 minuto en redes sociales para poder de alguna manera hablar sobre el mensaje de Dios. Algunos los hemos puesto en el grupo de la iglesia, en WhatsApp, pero los estamos subiendo continuamente a Facebook y a YouTube. Y eso ha ocasionado de que más personas vean los videos. Obviamente, no es lo mismo que lo ponga en el grupo de la iglesia donde estamos nosotros,
a que lo vean personas de todo lado. Y dentro de todo, al ser constantes, pues estos algoritmos de las redes sociales comienzan a exhibirte cada vez más y más y más. Y esa exhibición de más ha conllevado a que haya más comentarios en los videos. Los comentarios automáticamente YouTube los pone para revisión. Y yo hasta ahorita no he aprobado ninguno, ni de los buenos ni de los malos. A ver, Abby, ¿qué pasó? Yo no he aprobado ningún comentario, ni bueno ni malo, porque no me interesa entrar en debates. No nos interesa. Pero hay un comentario de un último video que hicimos que nos llamó mucho la atención. En este video, en una parte, mencionamos justamente el texto que acabo de mencionar de Hebreos 5, que dice que Jesús aprendió obediencia. Y algún hermanito, posiblemente deduzco yo que es hermano por su lenguaje, me responde, me pone en comentario y responde y dice de esta manera: ¿cómo que Jesús aprendió obediencia? Jesús es Dios, Él no vino a aprender, Él vino a enseñar. ¿Ustedes para quién trabajan? Seguramente para Satanás. Así me puso. Yo no le respondí, pero me puse a pensar, y eso que cuando pusimos el texto abajo pusimos Hebreos 5, versículo tal. Yo me puse a pensar, este amado hermanito no sabe ni siquiera que no debería estar enojado contra mí, porque yo no escribí eso. Si debería estar enojado, ¿contra quién sería? Contra Dios, a final de cuentas, que Él es el que inspiró las escrituras. Yo no soy el que digo que Jesús aprendió. Jesús tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque Él era humano. Sí, en su naturaleza divina, Él era todopoderoso. Él no necesitaba nada, pero en su naturaleza humana tenía todas nuestras debilidades. Él tuvo hambre, tuvo sed. Él no supo quién le tocó. Él se cansaba y se dormía. Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Él era un ser humano como nosotros. Él tuvo que aprender obediencia. No significa que fue desobediente en ningún momento. Pero es que, amado hermano, en su perfección, el Señor vivía en armonía perfecta con la ley. Y ahora en la naturaleza humana tuvo que enfrentar la tentación. Dios no puede ser tentado. Pero en su naturaleza humana, Jesús sí fue tentado. Él tuvo que aprender a superar la tentación. Nunca se dio, eso sí, nunca se dio. Pero tuvo que experimentar como humano lo que Dios no experimenta en su naturaleza divina. ¿Me entiendes? Pero esta persona no logra entender eso. Y eso me puso a pensar, amado hermano, ¿cómo está el nivel de nosotros con respecto a cosas tan básicas? Hay personas que vienen estudiando con nosotros ya varios años. Y de ellos puedo esperar que conozcan un poco mejor. Pero me pongo a pensar de los que nunca han llevado siquiera un curso o lo han dejado tirado ya hace tiempo atrás, que no están estudiando, que nada más se conforman con venir y sentarse aquí un rato. Me pongo a pensar, ¿cómo será el nivel de conocimiento? Y el problema es que poco conocimiento te lleva a confiar poco en el Señor en la crisis. Y por tanto te lleva a obedecer poco al Señor. Amado hermano, ponte a pensar. Tú, a menos de que, como Josué, te fortalezcas en la palabra de Dios, las crisis te van a revolcar. Mañana en la mañana sabemos que mucha gente se va a ir a las playas. Tradición de fin de año, ¿no es cierto? Y luego vienen las historias de cómo me revolcaron las olas. Pues déjame decirte, ese es un anticipo de cómo nos va a revolcar el 2024, a menos de que confiemos en la palabra de Dios. En ti está. Es que, pastor, tengo mucho trabajo. Sí, y los demás hermanos de la congregación, todos estamos libres. No, amado hermano, hay un dicho que dice: el que no quiere, busca una excusa.
El que quiere, busca una forma, un medio. Si de verdad tú quieres estudiar la palabra de Dios este año, avísame. Buscamos una forma. Hay muchas formas de cómo hacerlo. Pero si tú quieres, es el secreto del éxito. Es el secreto de cómo permanecer firme frente a las crisis que se presentan en este mundo. Yo le pido, amado hermano, que medite en eso y obedezca, no a mí, a la palabra de nuestro Dios. Amén.